¿Te imaginas comprar tu vivienda con tan solo un 4% de impuestos? Rebajando además 10.000 euros y con una cuota de tan solo 260 euros al mes. Yo lo he conseguido aquí en Cantabria y hoy te lo voy a enseñar paso a paso. Y Daniel Sigaros, tú lo pediste, de hecho lo dejo aquí, así que este vídeo va por ti. Bueno, vamos directamente al grano. Empecé la búsqueda en enero de 2024 y durante los primeros 6 meses más o menos visité más de 30 pisos entre Torrelavega y Santander hasta dar con la vivienda que cumplía todos mis criterios. Después de eso, pues estuve invirtiendo 2 meses en negociar el precio y condiciones con los propietarios mediante un agente inmobiliario, tras lo cual pues pudimos firmar por fin un contrato, pero no es un contrato de compraventa, sino que fue un contrato de alquiler con opción a compra o AOC, y teníamos que ejercer este derecho de opción a compra durante 12 meses, que lo bueno era que nos permitía ya vivir dentro de la vivienda mientras aún completábamos los trámites y también realizamos un lavado de cara, que inicialmente pensábamos que era eso, simplemente pintar y amueblar, pero al final pues tuvimos que realizar una reforma bastante considerable, no solo la parte eléctrica sino la parte de albañilería. La verdad es que fue un giro totalmente inesperado que he de deciros que elevó el valor de la casa, pero nos dio ciertos dolores de cabeza. Pero bueno, podemos decir que tenemos una historia que contar. Por tanto, la firma de la hipoteca está aún pendiente porque uno de los vendedores, uno de los propietarios, pues falleció y por ahora deben concluir una herencia antes de firmar esa escritura. Después de una dura negociación, pudimos cerrarlo en 88.000. Solicité un 80% de hipoteca fija a 30 años en CaixaBank. Pues no tuvimos suerte. Y para ello, ¿qué hice? Pues recorrí más de 20 oficinas, tanto en Torrelavega como en Santander. Y obviamente comparé ofertas, comparé propuestas, lo que nos está dejando una cuota de 260 euros. Eso sí, sin comisión de apertura ni de amortización, que además tuvimos que realizar una transacción externa de 300 euros, que de hecho te dejo un vídeo por aquí, donde se encuentra esa visita rápida para tasar nuestra vivienda. Vamos ahora con el paso 2, búsqueda y selección. Usé varias plataformas, pero Idealista me dio control de todo. Es decir, podría filtrar como referencia un máximo de valor de compraventa de 100.000 euros, que era lo que teníamos pensado. El estado de la vivienda era bueno y el radio de búsqueda pues era entre Torrelavega o Santander. Pues eso, estamos en el norte de España, en Cantabria, por lo tanto entre la capital o la ciudad más cercana, que está a 20 kilómetros. Ese era nuestro área. En Santander lo que encontrábamos eran cuartos, quintos, pisos sin ascensor, edificios de madera, así que totalmente descartados, porque si teníamos que añadir una reforma, al final el precio se nos salía de las manos y solo contábamos con 2.000 euros. Así que nos centramos en Torrelavega. Configuré alertas, pero aún así revisaba Idealista manualmente todas las tardes después del trabajo. Y además pasaba por agencias inmobiliarias locales para no perder ninguna oportunidad. De hecho, ya conozco a muchas agentes inmobiliarias que decían, mira, el pesado de Jefferson viniendo a ver otro piso. Por lo cual, pues pude visitar más de 30 viviendas en esos 6 meses y debo decir que vi de todo, desde viviendas que ya estaban listas para entrar a vivir, como viviendas que en el anuncio, en Idealista, aparentaba ser una buena vivienda que con un lavado de cara estaba arreglado, pero luego llegábamos a la visita y era totalmente distinto. Así que ojo con esos anuncios que a veces engañan y mucho. En conclusión, lo que buscábamos lo tenía todo súper cerca, es decir, teníamos la estación de Feve a menos de 1 kilómetro, 10 minutos a pie, y en un radio de 500 metros pues tenemos el centro de salud Dobra, 2 colegios públicos
supermercados cercanos como Lupa o Día, e incluso Mercadona, que en coches está a 10 minutos. Mercadona, Carrefour y bueno, más centros comerciales. De hecho, también tenemos varias farmacias 24 horas y paradas de autobús a 100 metros, todo súper cerca. Es decir, tenemos todo lo necesario para cubrir compras diarias, educación y atención médica sin depender del coche, que es sumamente importante. Por otro lado, Mario, el agente inmobiliario que nos ayudó en todo este proceso de compraventa, aceleró todo este proceso. En una semana nos envió la nota simple, las actas de la comunidad y sobre todo un plano que, bueno, lo hizo a mano, pero que nos ayudó muchísimo para luego negociar el precio inicial de compraventa, que como os dije, rondaba casi los 100.000 y al final logramos bajar, hacer un descuento de casi un 15%. Pero necesitamos todos esos documentos para poder ofrecer una oferta firme con bases reales. Y lo bueno de Mario, de este agente inmobiliario, es que siempre mantuvo la comunicación fluida, tanto con los propietarios como también con nosotros. Incluso después de ese proceso de herencia, siempre ha estado atentos a nosotros, tanto a nosotros como parte compradora, como también a la familia como a la parte vendedora. La verdad es que un trato excelente para este API, para este agente de la propiedad inmobiliaria. Y dejadme compartiros un consejo. Primero, definid bien los filtros, es decir, tened claros cuáles son vuestras preferencias e intentad siempre ser el primero en contactar con esa vivienda. Y además, aquí debo de hacer un comentario personal, es que a día de hoy, después de toda esta experiencia que estamos recorriendo, ya casi más de 1 año y medio que me estoy dedicando a este sector, pues os recomiendo contar con un buen personal shopper inmobiliario o PSI desde el minuto inicial. ¿Sabes lo que es un personal shopper inmobiliario? Te lo cuento muy breve, muy rápido, pero si quieres un vídeo sobre ello, escribe PSI en los comentarios y hago un vídeo dedicado solamente a ello, ¿vale? Pues bien, un PSI es un profesional que representa únicamente a la parte compradora. Es decir, te ayuda a filtrar el mercado, va a medir riesgos, va a negociar directamente con los compradores, con datos reales y además es muy probable que te ayude a conseguir descuentos del 10, del 20%. Obviamente, además te ahorra tiempo y mucho estrés. Pues lo que te he dicho, si quieres saber más, escribe PSI en los comentarios y prepararé un vídeo dedicado. Paso 3, negociación. Te voy a contar cómo conseguimos ese descuento de casi el 13% del precio inicial. Pues bien, lo que realizamos fue un análisis comparativo de mercado exhaustivo, es decir, analicé las propiedades, los pisos más similares, con características muy parecidas a la vivienda que teníamos echado el ojo y a partir de eso pues ofrecimos una oferta. Nuestra propuesta inicial fue de 80.000 euros, es decir, menos 18.000 euros sobre el precio anunciado. Mario defendió esta propuesta, sin embargo nosotros, mediante un documento muy serio, muy profesional, muy detallado, aportamos datos de pisos similares, como comentaba, aportamos costes de actualización eléctrica de la posible reforma que necesitaba la vivienda y además siempre expusimos nuestro interés, nuestro gran interés en esa vivienda. Después de 2 rondas de contraoferta, por fin logramos ese acuerdo definitivo. Si te interesa un vídeo completo sobre cómo elaborar una hoja de negociación ganadora, qué métricas incluir, cómo justificar la rebaja y cómo presentarla, escribe negociación en los comentarios y te preparo un vídeo sobre cómo realizar. Paso 4, alquiler con opción a compra. Cuando compras una vivienda, normalmente firmas un contrato de arras. En este caso, nosotros firmamos un contrato de alquiler con opción a compra, que es similar. Primero, entregamos una prima de 13.000 euros descontables del precio final de compra-venta y además teníamos 12 meses para escriturar mientras pagábamos un alquiler. Vale, la ventaja, ¿cuál es? Primero, es que ya vivimos dentro de la vivienda y por otro lado es que ganamos tiempo para tramitar la hipoteca y bueno, posteriormente también la herencia. Mario, el agente de la propiedad inmobiliaria, el API, redactó el contrato y registró la prima para blindar mis derechos. ¿Quieres más detalles sobre un contrato de alquiler con opción a compra? Te lo dejo por aquí. Antes de firmar, verifiqué cada documento con ayuda de Mario. Nota simple, sin cargas ni embargos. Comunidad, 30 euros al mes, aunque ahora ha subido 40, pero sin derramas pendientes. La ITE, superada hace un par de años y sin patologías estructurales. Seguro multirriesgo lo quité. También pedí varios presupuestos de actualización eléctrica, sobre todo de reforma parcial
por si acaso, aunque al final, como ya he dicho en alguna otra ocasión, tuvimos que realizar esa reforma. Y también de inspección de tuberías para confirmar que la rebaja que ya teníamos presupuestada era justa. Paso 6. Impuestos y gastos. En Cantabria, por ser menor de 36 años y por tratarse de mi primera vivienda, puedo aplicar el tipo reducido del 4% de ITP, de impuesto de transmisión patrimonial, ya que el tipo general es del 7%. Aquí te muestro el desglose real de gastos. El ITP del 4% ronda los 3.520 euros. Este es un impuesto autonómico sobre la transmisión de la vivienda. Por otro lado, gastos de la notaría, unos 800 euros. Es decir, se trata de la redacción e inscripción de la escritura de la propiedad. Registro, unos 350 euros. Se trata de la anotación de la compra-venta en el registro de la propiedad. Gestoría, unos otros 300 euros. Este es un trámite de liquidación de impuestos y presentación en registro. Y por último, la tasación que le hemos realizado previamente nos costó 300 euros. Es decir, es una valoración oficial exigida por el banco. Total desembolsado inicial, o qué es lo que debemos tener para el momento de esa compra-venta. Pues la suma de todo esto es de 5.270 euros. Es decir, un 6% del precio. Normalmente se suele tener en mente pues un 10% para ser un poco más pesimistas, ¿vale? Pero ojo, si compras con más de 36 años o es tu segunda residencia, el ITP sube al 7%, ¿vale? Al 7%, lo que supondría unos 2.640 euros adicionales, en mi caso. Ojo, que si compras una vivienda de 200.000 euros, pues seguramente sea prácticamente el doble. Aquí hacemos cálculos con 88.000 euros, ¿vale? Tú tendrías que hacer con el valor de la propiedad que tú estás pensando comprar. No es lo mismo esta de 88.000 que otra de 350, ¿vale? Paso 7. Hipoteca. A día de hoy, a inicios de julio de 2025, nuestra hipoteca está preaprobada a 30 años, con todas las bonificaciones activas. El TIN, la tasa de interés, parte del 2,9% y después de domiciliar nómina, contratar seguros, baja al 1,95%. Como resultado, que tenemos, pues una cuota fija durante esos 30 años de unos 260 euros, sin comisión de apertura, ni subrogación, ni amortización parcial. Y firmaremos, ojalá que sea cuanto antes, pero primero debemos esperar a que culmine ese proceso de herencia que comentaba previamente. De hecho, voy a compartir los números finales en otro vídeo. No te preocupes, que voy a compartir todo, con números reales. Paso 8. Poscompra y reformas. Bueno, normalmente este proceso se realiza después de comprar la vivienda, después de haber firmado la escritura de la compraventa de la vivienda, pero en nuestro caso, yo te cuento desde mi experiencia, nosotros realizamos la reforma durante esos 12 meses que teníamos de alquiler. Pero sí te va a interesar la parte en donde me dediqué un mes entero, un mes completo, a recibir presupuestos y visitas de empresas de reforma, de autónomos. He de decir que el 70% me dejó tirado, no venía, no podía aparcar, tenía mucho trabajo, no me hacían ni caso. Y el resto, pues sí que me dio presupuestos, desde los 1.500 hasta los 13.000 por una reforma, pues eso, simplemente es bastante, cambiar el sistema eléctrico, actualizarlo, o bien abrir rosas o bajar los techos con falso techo para poder pasar los cables por allí. Entonces al final hicimos la primera opción y el coste fue la parte de electricidad fue 2.300 euros y la parte de albañilería, tabiquería ligera y nivelado, de 1.200 euros, que al final lo realizó un familiar mío. Y la pintura, pues nos gastamos unos 400 euros en pintar esos 142 metros cuadrados y sin contar nuestra mano de obra, ya que estuvimos, yo creo que un mes y medio pintando paredes de todas las habitaciones, de la cocina, del baño al final no, como has podido ver en el anterior vídeo. Así que sí, tienes que añadir todos esos presupuestos porque al final van a ser lo que tengas que pagar. Y depende de si quieres tú ponerte a pintar o si quieres pagar a alguien y que lo haga por ti. Eso ya depende. Y ojo, que todo esto, al final, por tratarse de algo
bastante pequeño, pues lo hicieron con un tiempo bastante flexible, o sea, lo hicieron en menos de un mes. Sin embargo, ahora estoy pidiendo otros presupuestos para ese segundo baño que ya os he hablado y la estimación que nos dan es de 6 meses de espera. Así que tener en consideración esto también, ¿vale? En ese sentido, os aconsejo como mínimo solicitar 5 ofertas por partida y luego valorarlas según su precio. Y además tener en cuenta la profesionalidad y sobre todo la puntualidad de las empresas de reforma o los autónomos, ¿vale? Porque eso son valores que van a determinar el trabajo posterior, el trabajo de la reforma en sí. Obviamente sin tener en cuenta otros parámetros, ¿vale? Pero inicialmente eso, profesionalidad y puntualidad, porque si llegan tarde a la visita, significa que llegarán tarde a la vivienda, que al final tú tienes que darle las llaves y ellos pueden pararse a fumar un cigarro, a tomar el desayuno en horas de trabajo, que al final ese primer momento es lo que va a marcar el proceso completo. Y para concluir, me gustaría terminar con 5 recomendaciones finales. Primero, la ubicación estratégica. Asegúrate de que la vivienda tenga transporte, comercios y servicios sanitarios cerca, al menos que esté a unos pocos minutos a pie. Ojo que si estás en ciudades grandes, pues esto también varía un poco. Pero bueno, con esto vas a ganar calidad de vida y además una mejor plusvalía en el futuro. Por otro lado, necesitamos tener en cuenta el precio versus el valor real. Es decir, compara el valor del metro suelo con otras viviendas recientes y además analiza el estado real del inmueble, porque así vas a evitar pagar un sobreprecio y además podrás reservar un fondo por si necesitas una reforma, como nos pasó a nosotros. Ten en cuenta el capital propio, tu capital, lo que vas a aportar. Es decir, necesitas normalmente un 20% del precio, ya que el 20% lo aportas tú, el 80% lo aporta el banco, más un 10% que veíamos antes de los gastos. Para solventar todo esto, demuestra solvencia al banco, que es la entidad que nos va a prestar esa cantidad, esa hipoteca, que nos va a financiar toda esa adquisición. Pero si no dispones de esos casi 30.000 euros que tenemos por aquí, te recomiendo que eches un vistazo a este vídeo de por aquí, en el que explico cómo funciona un contrato de alquiler con opción a compra. De hecho, nuestra vivienda la adquirimos inicialmente, ojo con eso, con 2.000 euros, ¿vale? Porque este contrato te permite fraccionar todos los pagos en diferentes mensualidades, en diferentes cuotas. Así que míralo. Ten en cuenta también tu ratio de endeudamiento, es decir, mantén tu cuota hipotecaria por debajo del 30% de tus ingresos netos mensuales para preservar liquidez. Es decir, si cobras 1.000 euros, por ejemplo, es decir, 1.000 euros de ingresos tuyos, el 35% pues sería 350 euros. Tu hipoteca puede como máximo ser de 350 euros. Ahora, ten en cuenta tu caso real. Si tu nómina es de 2.000, pues el 35% son 700 euros. Esa es la cantidad máxima, depende de los bancos, con la que te puedes endeudar y por tanto por la que puedes adquirir una hipoteca. Por otro lado, ten un equipo de confianza, apóyate de un gestor bancario claro y, si puedes, de un PSI, un profesional que va a velar por tus intereses y no solamente por el de los vendedores. Pues llegamos a la parte final de este vídeo. Si este vídeo te ha ayudado, déjanos un like, por favor, muy grande. Suscríbete, que el botón de suscripción está por aquí, ¿no? O por aquí, no lo sé. Depende si lo ves en un ordenador, un portátil, una tablet, un móvil. Así que comenta qué parte quieres ampliar. Y de hecho, escribe PSI si te interesa ese vídeo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Si al final compras una vivienda con esos consejos, también compártelo, porque nos va a ayudar a todas las personas que quieren comprarse una primera vivienda o una vivienda de inversión. Nos vemos. Ahora sí. Adiós, adiós.